Bueno, buenas noches, Bruno, dado que eres el único que está conectado. Mi nombre es León Hurtado, soy el profesor de matemática avanzada. Vamos a dar inicio a este encuentro síncrono número 2 con el tema de la integral definida que va a ser evaluada en la actividad sumativa número 2 a entregar la semana que viene. ¿Cómo estás, Bruno? Profe, bien. Ok, si tienes alguna duda, alguna pregunta para empezar de una vez. Profe, mi pregunta es sobre que usted sabe que usted mandó las cuatro guías, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo que veo es que en la guía número 4 es la misma que la tercera, se repite. ¿Cuál es el título? Dime, porque no las tengo aquí a la vista ahorita. La 3 dice área bajo la curva y la 4 es área entre la curva. Ok, como estás leyendo, son dos cosas diferentes. No es lo mismo calcular el área bajo una curva única a calcular el área entre dos curvas. Entonces, en la evaluación vas a tener, no sé si ya viste la prueba, que está ahí en la página, tienes una función para el ejercicio número uno. En esa función vas a calcular el área bajo la curva. Ahí vamos a estar pendiente de algunos detalles, algunas cosas particulares. En el ejercicio número 2 vas a calcular el área entre dos curvas, por eso en la evaluación tienes dos funciones diferentes. Entonces, las guías se refieren la primera al área bajo una curva, bajo una sola función, entre la función y el eje de las X, y la segunda a el área que se calcula entre dos funciones. Ok, profe, está bien. Inclusive tienes dos presentaciones en PowerPoint, que también una se refiere al área bajo la curva y la segunda se refiere a cómo deducir más o menos la fórmula para calcular el área entre dos curvas, de qué cosas hay que estar pendiente. Sí, profe, las he estado viendo ahorita, me estoy empezando a ver. Ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Profe, otra duda sería que si para aplicar la integral definida, si pasamos primero aplicando ciertas reglas de la indefinida y luego aplicamos los valores. Sí, primero hay que hallar la integral, la función integrada, pues. O sea, como dice, hallar la primitiva. O sea, tenemos las funciones, tenemos que hallar la integral. Una vez que tienes la primitiva, ya la función integrada, aplicas el teorema fundamental del cálculo, que es simplemente evaluar esa función primitiva calculada en dos valores. Estos valores se colocan sobre el símbolo de integral, el que colocamos en la parte de abajo lo llamamos límite inferior y el que colocamos en la parte de arriba lo llamamos límite superior. Si estás viendo la presentación de la primera del área bajo la curva, ahí lo puedes ver con más detalle. Déjame ponerlo para ver si lo podemos compartir y podemos hablar sobre eso directamente. Déjame aquí. Aquí, compartir pantalla. Ok, ¿la ves ahí, la presentación? Eh, sí, sí, se ve Ok, bien. vamos a irla adelantando para que veas un poco lo que te estoy explicando.
Ve, cuando hablamos de integral definida, tenemos una función que puede ser cualquier cosa, cualquier curva graficada en un eje cartesiano. No necesitamos graficarla. Esto es para que tú lo veas visualmente, tengas más o menos idea de qué es lo que estás haciendo. Lo que queremos hallar es el área entre la curva y el eje de las X. ¿Ok? Para eso entonces tenemos nuestra función f de x y vamos a establecer un intervalo de trabajo. Ese intervalo de trabajo son valores de x que irían desde a hasta b. ¿Ok? Entonces la integral se escribe de esta forma como la tienes aquí a la derecha. Esa área sería igual a la integral entre a y b, desde a hasta b, de la función f de x diferencial de x. La integral definida, bueno, aquí tenemos la función, a sería el límite inferior y b es el límite superior. ¿Ok? Fíjate que el valor de a está a la izquierda y el valor de b está a la derecha. A es menor que b, generalmente es así. ¿Ok? Una vez que obtenemos la función integrada, que sería esta f mayúscula, colocamos a su derecha una barra vertical y colocamos los límites de integración, el límite inferior y el límite superior. Simplemente lo que vamos a darle valor a la función, sustituimos la x por el valor de b primero, por el límite superior, y a eso le vamos a restar la función evaluada en el límite inferior. Eso es básicamente lo que se hace. Entonces, no importa qué forma tenga la función, cuál sea la función o cuáles sean los límites, es lo que se aplica. Luego aquí en la presentación, me lo quito, había una curva al final donde se muestran una curva. Déjame ver si la puedo recuperar. No sé por qué no me la mostró. Dame un segundito. Pero tranquilo. Ok. Déjame compartir otra vez. Ok, fíjate, tienes esta curva, f de x, que sube y baja. Fíjense los puntos que necesitamos buscar. Ahí tienes el punto A1, es el punto donde la curva corta el eje X en el lado negativo. Luego tenemos que calcular este punto A3, que es donde la curva corta el eje aquí. Y un punto que vamos a llamar A4, donde la curva corta el eje aquí. ¿Cómo hallo los valores, esos valores? ¿Cómo sé yo dónde la curva corta el eje de las X, Bruno? Bruno. ¿Me escuchas? Ajá, ¿cómo sé yo dónde la curva corta el eje de las X? Eh, es aquí donde muestra donde ya las dos líneas se intersectan, por así decirlo. Correcto, pero no tienes la gráfica, tienes simplemente la función. ¿Cómo sabes dónde la función corta el eje de las X? ¿Te recuerdas de eso? Profe, no recuerdo la verdad. Ok, acuérdate siempre que cuando hablamos de la función estamos hablando de que y es igual a f de x. ¿Sí? Ah, ¿Te recuerdas de eso, no? sí. Sobre el eje de las X, ¿cuánto vale y? Si estoy en el eje de las X. No estoy ni arriba ni abajo, estoy justo en todo el medio, sobre el eje. ¿Cuánto es el valor de y? Cero, ¿no? Cero. Entonces, ¿cómo consiguen los puntos de corte de la función con el eje de las X? Igualas la función a cero. Obligas a que y sea cero. Entonces, convierte la función en una ecuación y al buscar las raíces de esa ecuación, hallas los puntos de corte. ¿No ves? En el primer ejercicio vas a hacer exactamente eso mismo. ¿Ok? Ok. So, entonces, el intervalo de trabajo puede estar entre los puntos de corte o puede estar o ser más amplio de los puntos de corte. En el caso del ejercicio, el intervalo de trabajo es mucho más amplio que los puntos de corte. Entonces vas a tener diferentes sectores. El signo del área
va a depender si el área está por arriba del eje o por debajo del eje. Entonces, dicho eso, el área que está a la izquierda de A1, ¿qué signo tiene? Digo, ¿no? Negativo, ¿por qué? Pues está a la izquierda. Porque está, Tiene... no, porque está debajo del eje. No Ah, porque está a la izquierda, sino porque está por debajo del eje. ¿Ok? Estás viendo la figura, ¿no? sí, Ok, entre A1 y A3, ¿qué signo tiene la función? ya sería positivo, ¿no? Y entonces su área también es positiva. Fíjate, no me interesa dónde está el eje de las Y. Voy desde A1 hasta A3. En todo ese sector, el área es positiva. Luego, entre A3 y A4, Ya vuelve a ser negativo. el área la función es negativa, por tanto el área será negativa y por encima de A4 el área será positiva. Necesitas saber dónde es positivo, dónde es negativo. A veces la gente quiere saberlo, pero cuando tú calculas el área, si el valor te da negativo, ¿dónde está? Ajá, ¿no? Debajo del eje. Si te da Ajá, positivo, está por encima. por encima del eje. Entonces, para este ejercicio van a calcular dos áreas particulares. Una es el área total, bajo la curva. Imagínate que tienes un A0 que está a la izquierda de A1 y tienes un A5 que está a la derecha de A4. Para calcular el área total, simplemente vas a sumar cada una de las áreas, vas a calcular esas áreas, cada uno en su intervalo, y, pero vas a sumar los valores absolutos. ¿Ok? Quiere decir que los que son negativos las vas a poner positivas y vas a sumar todos los valores. Eso te va a dar el área total bajo la curva. ¿Ok? Cuando yo sumo cada sector con su signo, eso me da el área neta. ¿Ok? Que es lo mismo que me da si yo calculo la integral desde el límite inferior que está a la izquierda de A1 hasta el límite superior que está a la derecha de A4. Hago un solo cálculo con la integral, eso también me da el área neta. Entonces son dos áreas que tienen que calcular para este ejercicio. Más o menos lo captas. Y más o menos. Ok, de todas maneras, cuando vea el ejercicio, empieza a hacerlo y cualquier duda me puedes hacer alguna pregunta por el foro de dudas y con gusto yo te la respondo. Te puedo colocar imágenes a través del foro de dudas o cualquier cosa por ahí que te pueda ayudar. Ok, fíjate que aquí el punto A2 que acaba de aparecer no interviene para nada. O sea, no, el trozo que va de A1 a A3 no necesito dividirlo en A2. ¿Ok? Porque la función ahí no cambia de signo. ¿Estamos? Ok, sí. Vamos a ver un poco la otra presentación, que es cuando tengo el área entre dos curvas. Ahí la cuestión es un poquito diferente. Déjame compartir la presentación para que tú la puedas ver, aunque tú la tienes ahí entre tus cosas. Entonces sería esta la presentación. Entonces fíjate, calculamos el área entre dos funciones en un intervalo dado. Si ves el dibujito de arriba, fíjate que yo tengo ahí tres curvas con distintas áreas. Este es un examen que le ponía yo a mis alumnos antes, que me calcularan cada una de esas áreas. Ahora se hace con ustedes, lo hago de una forma más sencilla, pues. Entonces, cuando te piden calcular entre dos curvas, te dan dos funciones, f de x y g de x. Con lo que sabes hasta ahorita, tú solamente sabes calcular el área bajo la curva. Tienes las propiedades de las integrales definidas, que me imagino que ya las leíste. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haces el cálculo? Lo primero, bueno, si puedes trazar las curvas, trazas tu primera curva f de x, la dibujas y dibujas tu curva g de x. Lo que se pide que calcules es el área entre las curvas. ¿Ves? Entonces, siempre que se vaya a calcular un área, sobre todo cuando tienes un área entre dos funciones,
es importante identificar los bordes. ¿Cuáles son las fronteras de esa área que yo quiero calcular? Es un poco cuando yo quiero calcular el área de una pared. Yo sé que el área va desde el borde izquierdo o la columna izquierda que tengo, que puedo tener en la pared hasta la derecha y va desde el techo hasta el piso. ¿Ok? Entonces, en este dibujo que tú tienes ahí, ¿qué tengo por encima? Que es la línea roja. ¿Qué tengo por encima? f de x. No, por arriba es la línea Ah, roja. ¿Quién es la no, función en rojo? Eje de X. El g nombre está de abajo, pero la función está arriba. Ok, no te confundas con la posición del nombre con la función. ¿A quién tengo por debajo? f de x. A f de x, que es la curva en verde. ¿Qué tengo por la izquierda? Tengo el eje Y, cuyo valor es de x es con x igual 0. ¿Qué tengo por la derecha? X, ¿no? ¿Qué ves a la derecha? La x. No, es el punto de donde se cortan las Ah, curvas. ah, ¿Ok? Entonces tú ahí tienes que definir, vamos a llamar ese punto A, necesitamos saber cuál es el valor de X en ese punto A. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Entonces, fíjate, en este caso, esta curva me da este intervalo de integración que iría desde 0 hasta de la curva que está arriba, que es g de x, y la curva que está abajo, que es f de x. ¿Ok? Eso es lo que nos piden que calculemos. Si aún no sabes cómo hacerlo, pues simplemente, ¿qué es lo que tú sabes calcular? El área bajo la curva, lo que vimos en la presentación anterior. Tú sabes calcular el área bajo la curva f de x y sabes calcular el área bajo la curva g de x. ¿Ok? Entonces vamos a usar esos dos conceptos para hallar el área. Fíjate, si yo calculo el área bajo f de x, tengo esta área que está pintadita aquí en verde. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sabes? sí. Ok. Si eso vamos a identificarlo como a sub f porque es el área que está bajo f. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo. Bueno, para calcularlo uso esta integral. La integral de 0 a de f de x diferencial de x. ¿Ok? Si hago lo mismo con la otra curva, tengo la curva g de x, el intervalo es el mismo, pero el área ahora va desde la curva hasta el eje x. ¿Ok? A esa área la vamos a llamar a sub g. ¿Ok? Ahora fíjate, y con esta sería la integral que yo calcularía esa área. Si colocamos las dos curvas una al lado de la otra, ¿ok? Sería esto, y si las sobreponemos una sobre otra, tenemos que el área bajo la curva es la que está, el área entre curvas sería la que está solamente en rojo. ¿Ok? No tengo que contar la que está en verde. Entonces, ¿cómo haría para calcular solamente el pedacito que está en rojo? ¿Lo detectas Ni ahí en idea. la gráfica? Ni idea cómo es. Fíjate, la que tiene las líneas en rojo diagonales hacia la derecha, llega desde la curva en rojo hasta el eje. La que está abajo, f de x, que están en verde, son las diagonales en sentido contrario, que son las líneas verdes que están abajo. Si yo a lo que está en rojo le quito lo que está en verde, ¿qué me queda? El área que está entre las dos curvas. ¿Logras observarlo? Ajá. Si colocas las dos grafos, eso sería simplemente, fíjate, esta área es común a las dos curvas. Entonces esa área yo tendría que quitarla para que no se me duplique. Entonces, colocadas las funciones, simplemente para hallar el área entre curvas, al área de g de x, que está en rojo, le voy a quitar el área que está en verde, porque está duplicada. Eso te quedaría solamente esta expresión de que el área sería a sub g menos a sub f. ¿Ok? Escrito con las integrales sería esta expresión que tienes ahí,
y aplicando las propiedades de las integrales definidas, como los límites de integración son los mismos, yo las puedo unir en una sola integral, ¿ok? Y entonces escribirlo de esta forma en que los vamos a ver más adelante, ¿ok? Esto es lo que te estaba comentando de los límites de integración. Entonces, el área entre las curvas sería esto. Entonces, fíjate, el límite inferior sería 0, el límite superior sería A, que son los extremos izquierdo y derecho. Arriba tengo g de x y abajo tengo f de x. De esta forma calcularía el área entre dos curvas. La curva que está arriba menos la curva que está abajo. Es la forma de hacer el cálculo. Después en la presentación más adelante lo que tienes es un ejemplo con dos curvas particulares, ¿ok? Que hacen los cálculos con ellas. Punto importante para el área entre dos curvas es justo el punto donde se cruzan las curvas. Acuérdate que cuando tengo un área bajo la curva necesito el punto donde la curva corte el eje. Aquí no me interesa el corte con el eje, sino me interesa el corte entre las curvas. Para hallar este punto, yo simplemente voy a igualar las dos funciones. O las evalúo en A y entonces las igualo y despejo el valor de A. ¿Me captas eso? No, si lo puedes repetir. O sea, para saber cuál es el valor de A, ¿qué pasa en A? La curva f de x y la curva g de x cortan. Quiere decir que en ese punto ambas tienen el mismo valor de y. ¿Sí? Es Ah, correcto. Tendrían el mismo valor para la variable y. Entonces simplemente vas a igualar las dos funciones. Eso, bueno, vamos a ir avanzando aquí para que lo veas, pero está bastante más adelante, fíjate. Yo sustituyo las funciones, ¿ok? Para hallar el área y voy agrupando términos, simplificando la función, ¿ok? Aplicando propiedades integrales, puedo integrar la constante, puedo integrar el x cuadrado, el 3x cuadrado, lo integro por separado, ¿ok? Entonces la integral me daría esto, que es 27x integrado, evaluado desde 0 hasta a, y menos 3x al cubo sobre 3, que lo voy a simplificar más adelante con los mismos límites de integración. Aquí lo tienes ya simplificado. ¿Ok? Si evaluamos de una vez, nos queda de esta forma. ¿Ok? Quitando los valores que nos dan 0, eso se reduce a esta expresión. 27a menos a al cubo. La pregunta de las 50.000 lochas es ¿cuánto vale a? Que es lo que estaba tratando de explicarte antes. Entonces, ¿qué pasa en ese valor de x igual a? Que es el punto donde las dos curvas se cortan, es decir, las funciones tienen el mismo valor. Así que si evalúas las funciones en A, evalúo cada una de ellas por separado y las igualo, ¿ok? Con eso puedo calcular el valor de A resolviendo esa ecuación que me quedaba ahí. En este caso me da que A vale más o menos 3 porque es un valor cuadrado. Por supuesto, como yo estoy trabajando de 0 hasta A, el valor menos 3 no me interesa en este caso, en este momento. Entonces voy a tomar solamente el valor de A positivo. ¿Ok? Y de esa forma termino de evaluar mi integral. Entonces, ¿me captaste lo de igualar las funciones? ahí más o menos. Y ahí no se tiene que hacer más en el ejercicio y se acaba. Dime. Ahí se acaba el ejercicio. No, ahora tienes el valor de A, lo sustituyes en la expresión, ¿ok? Y calculas entonces el área que es 54 unidades de área, ¿ok? O unidades cuadráticas, ¿ok? En el ejercicio que van a tener, que tienen la prueba, tienes una parábola y tienes una recta,
la parábola y la recta se cortan en dos puntos. Tu intervalo de trabajo es más amplio que los puntos de corte, entonces vas a tener tres sectores. Pero esos tres sectores, en el sector central, la parábola está por encima de la recta y en los extremos, la recta está por encima de la parábola. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú calculas todos los sectores con la misma relación entre las funciones, o sea, colocadas de la misma forma, unos te dan positivo y otros te van a dar negativo. Para hallar el área total, simplemente tomas el valor absoluto de cada uno de ellos y lo sumas. Para hallar el área neta, simplemente los tomas con su signo, que es lo que generalmente uno hace. Como el área se supone que es una medida positiva, uno le cambia el signo a la integral que es negativa, pero ¿cómo lo cambias? Simplemente cambias de posición las funciones. Al cambiar de posición las funciones, cambias el signo. Ese es un poco lo que pudiera sacar de conclusión al final de esto cuando te coloco aquí el resumen. ¿Ves? En caso del área entre curvas, no importa si las funciones están por encima o están por debajo del eje. Después aquí te hago otro ejemplo con una función por arriba y la otra por debajo. Cuando haces el cálculo, la expresión sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, para que esta área me dé positiva, la función g de x está arriba y la función f de x está abajo. Si yo lo invierto, el valor del área me da negativo. ¿Ok? Cuando veas la función del ejercicio, como tienes una recta y tienes una parábola, y la parte central la parábola está por encima de la recta, pero en los extremos la recta está por encima de la parábola. Entonces, tienes que tener cuidado con eso cuando vas a calcular el área neta. Para el área total, tú calculas tus áreas, no importa si las inviertes o las pones, siempre vas a tomar los valores positivos, pero para calcular el área neta tienes que ponerla en una sola posición. No importa si tomas primero F y después G o tomas G y después F, en esa posición unos te van a dar, la central te puede dar positivo y los extremos negativos, o te dan los extremos positivos y el centro negativo. De esa forma llegas al resultado. Esto lo vas a ver cuando lo estés haciendo. Ahorita te lo estoy diciendo y de repente estás tratando de entender algo que no lo captas del todo, ¿verdad? Claro, y más o menos. Sí. Bueno, esa era más o menos la idea de lo que tenía pendiente para que usted lo viera. Pues. Aquí tienes lo que te decía del otro ejemplo, después lo ves con más calma. ¿Ok? Lo importante es, vamos a hacer el resumen que te hago al final. Vamos a adelantarlo. Que llegas exactamente al mismo resultado de la ubicación de las funciones. ¿Ok? Solamente que aquí las funciones las escribí al revés. Entonces, por eso te puede confundir. ¿Ok? Entonces, hay que tomar la función que está arriba menos la función que está abajo. ¿Ok? Pero fíjate, si yo tomara el área a la derecha del valor de 2 e hiciera f menos g, ese resultado me diera negativo. ¿Me entiendes eso? ¿Cómo, profe? Tú ves aquí la gráfica, yo tengo lo que está pintado aquí como de color carne, ¿no? Pero si yo quiero calcular el área aquí de este lado, al lado derecho, por ejemplo, entre 2 y 3, entre 2 y 4, ¿qué función está arriba? La que está arriba es la función que está en verde, que es g de x, y la que está abajo es f de x. Yo esto, para calcularlo y que me dé positivo, tendría que escribirlas al revés. O sea, g de x menos f de x. Pero si yo calculo ambas con esta posición de las funciones f menos g, la que está a la izquierda, esta que calculé, me daba positiva, pero la que está a la derecha me va a dar negativa. Y entonces ahí sí puedo calcular el área neta, porque cada una tiene su signo. El área total es la suma de los valores absolutos. Siempre me va a dar positiva y siempre va a ser mayor que el área neta. ¿Okay? Ese es lo que va en conclusión. Aquí estamos terminando de hacer el cálculo y lo que da. Entonces aquí tienes el resumen.
Si quiero hallar el área bajo la gráfica de una función, simplemente agarro la función y la evalúo, límite superior menos límite inferior. Lo que me interesa es el signo del área o el punto de corte de la función con el eje X porque me cambian los sectores. Cuando tengo el área entre dos curvas, lo que me interesa es la posición relativa de las funciones. ¿Ok? La función que está, que se encuentre por encima de la función que está por debajo. Ese sería el resumen de esto. ¿Ok? No sé si te aclaré o te creé más dudas. 50-50. Bueno, si tienes alguna otra pregunta. Profesor, en la prueba entonces tengo que colocarle a juro las gráficas o no es necesario. No, no necesitas la gráfica. La prueba, vamos a decir, el título de la prueba o la evidencia es un desarrollo de ejercicio. ¿Qué significa eso? El primero era resolución de ejercicio. Ibas a resolver el ejercicio, yo les pido que coloquen lo que están haciendo, el paso a paso. Para este ejercicio también les exijo que pongan el paso a paso, pero deben colocar también parte del contenido teórico, o sea, cuál es la base teórica de lo que están haciendo, que no están resolviendo un ejercicio por resolverlo, sino que están buscando una información. Entonces, tienen un poco que complementarlo con la parte teórica, pues. Cuando tengo el área bajo la curva, cuando tengo el área entre dos curvas, qué significa calcular un área neta, qué significa calcular un área total. Ese tipo de detalles deberían incluirlo y entonces resolver el ejercicio igual explicando paso a paso lo que van haciendo. Voy a hacer tal cosa, la escribo y luego la hago. Escribo y luego la hago. Como este es un cálculo de un área, las áreas, por supuesto, tengo que dar el valor real del área, valor con números reales, enteros con decimales, no en fracciones, y tengo que agregarle la unidad de medida. Como no tengo la unidad de medida de las funciones, simplemente, y es un área, voy a decir que eso tiene unidades cuadradas o unidades de área, el valor que tenga como resultado. ¿Ok? Ok, profe, está bien. Eso es importante que lo anotes porque a veces se le olvida poner las unidades de medida. Si tienes alguna otra duda, nos quedan 7 minutos antes que nos bote la aplicación. Profe, no, no hay más dudas. Más o menos está claro entonces. Acuérdate Sí, que lo que te digo, cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, hazla por el foro de dudas, con todo gusto yo te la respondo. ¿Ok? La ventaja del foro de dudas es que te puedo incluir un video, te puedo incluir un gráfico, te puedo incluir un audio. Si me preguntas por las notificaciones, la respuesta es plana. No, ni siquiera puedo ponerte un X cuadrado. Entonces, por el foro de dudas, uno puede manejar mejor la comunicación. ¿Ok? vale, profe, cualquier cosita le escribo por ahí. Perfecto. Bueno, si no tienes más ninguna otra duda, eh, damos por terminada el encuentro. Encuentro donde estaban invitados casi 70 personas y solamente apareciste tú. Ese es un poco por lo cual estoy un poco retrasado con la corrección, porque tengo 6 secciones de esta materia. Para, profe. Bueno, bueno, buenas noches, Bruto. Espero entonces que podamos, en lo que nos queda del trimestre, seguir conversando, seguir participando en los videos y aclarándote las dudas. Profe, buenas noches. Vale, buenas noches, pues.